Hay declaraciones políticas y hay declaraciones diplomáticas. Y luego hay declaraciones que cuando las escuchas, cuando las procesas, cuando entiendes exactamente qué es lo que está diciendo y en qué contexto, te das cuenta que no son palabras, son una sentencia para cualquier persona. El hombre que fue el arquitecto de la investigación criminal contra Raúl Castro dijo esta semana algo que me parece la declaración más importante que he escuchado sobre Cuba en años. La eliminación de esa dictadura es esencial. No el cambio, no la reforma, no la negociación, la eliminación. Y cuando le preguntaron directamente si apoyaría algún tipo de acción militar en Cuba, no descartó esa posibilidad. Y esa declaración no llega sola. Llegó la misma semana en que el FBI publicó un panel específico sobre Cuba y revelando cómo la dictadura cubana recluta espías, representa un peligro real para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Llegó la misma semana en que se confirmó que bases militares chinas de espionaje también están en Cuba, ampliadas y mejoradas. Llegó la misma semana en que el administrador de Medicare señaló directamente a la dictadura cubana como responsable del fraude masivo al sistema de salud estadounidense. Y llegó el mismo momento en que Raúl Castro está escondido en sus túneles subterráneos sin dormir 2 noches en el mismo lugar. Y que además le escribe una carta al ejército central diciendo que la patria está amenazada. Mientras simultáneamente la diplomática cubana Joana Tablada admite que no descarta que se esté distribuyendo armas en la población civil para defender a la dictadura cubana. En los próximos minutos voy a conectar todos estos puntos de una manera que no vas a encontrar en ningún lugar. Y porque todo lo que está pasando, desde el espionaje chino hasta el fraude Medicare, desde el avión espía que mapeó las defensas cubanas hasta las amenazas de muerte a los soldados que no quieren pelear, apuntan a la misma dirección. Mi nombre es Darwin Santana, este es nuestro ecosistema del mundo de Darwin y hoy vamos a analizar por qué la eliminación de la dictadura cubana se ha convertido en una cuestión de seguridad nacional para los Estados Unidos de América. Ok, empecemos por Díaz Balart, porque para entender el peso de lo que dijo necesitan entender quién es este hombre y qué representa en el contexto político actual. Mario Díaz Balart es un congresista republicano por la Florida. Es cubano-americano, es miembro del Comité de Apropiaciones del Congreso, es uno de los más poderosos. Tiene acceso a información clasificada sobre Cuba que muy pocos legisladores tienen y han dedicado más de 3 décadas de su carrera política a combatir la dictadura cubana. No como retórica electoral, como convicción personal y política. Esta semana, es decir, ahora mismo esta semana en lo que estamos grabando este video, en una entrevista con Telemundo 51 a nivel nacional, uno de los más importantes latinos, dijo que para la seguridad nacional de los Estados Unidos de América. ¿Pero usted apoyaría algún tipo de acción militar? Yo creo que para la seguridad nacional de los Estados Unidos, no digamos para el pueblo cubano, la eliminación de esa dictadura es esencial para la seguridad nacional de los Estados Unidos y hay que proteger este país, la seguridad de este país y obviamente eso también ayudaría infinitamente al pueblo de Cuba y al futuro de ese pueblo. Aunque eso implicase la muerte de civiles. Y cuando la periodista le preguntó de manera directa si apoyaría algún tipo de acción militar en Cuba, ¿usted apoyaría algún tipo de acción militar en Cuba? La única persona que puede tomar la decisión de utilizar las Fuerzas Armadas o no es el secretario de Estado, no es el Congreso, es el presidente de los Estados Unidos. Pero cuando este presidente, que es un hombre de acción, ha dicho y repite que los días de la dictadura en Cuba están contados y que esa dictadura se tiene que largar, si yo fuera los miembros de esa dictadura, yo estaría buscando un lugar cómodo para exiliarme. Y en el momento más delicado de la conversación, llegó cuando la entrevistadora le planteó si mantendría una postura aunque eso implique la muerte de civiles. Uno siempre trata de evitar la muerte de civiles, pero los únicos causantes de muertes de civiles en este hemisferio han sido estos dictadores que odian a su pueblo, que han asesinado a su pueblo. En el caso del régimen de Cuba, han enviado miles de cubanos a morir en Europa, en Ucrania. Ellos no les importa la vida. Y remató con una frase tajante. Dijo, y cito textualmente: a nosotros sí, pero repito, para evitar muerte hay que eliminar a esa dictadura. Es decir, que para evitar muertes en los próximos 50 años hay que eliminar esa dictadura. Esa es la lógica de Díaz Balart.
Y es una lógica que tiene una base histórica sólida, porque la dictadura cubana ha matado miles de personas durante 67 años. Ha matado a manifestantes, ha matado a balseros, ha matado a pilotos en aguas internacionales, ha matado a personas que simplemente querían vivir en libertad. Y cada día que el régimen continúe en el poder es un día más de muerte, represión y sufrimiento. Díaz-Balart también en esta misma entrevista habló sobre las negociaciones actuales con una claridad que me parece absolutamente definitiva. Dijo que existen contactos con figuras cercanas a Raúl Castro, aunque negó que se traten de negociaciones formales. Según dijo, ha habido conversaciones con personas allegadas al dictador Raúl Castro, que es el que está al frente, pero no son negociaciones, sino intercambios parecidos a los que ocurrieron antes con el entorno de Nicolás Maduro Moros. Díaz-Balart insistió en que ese régimen a 90 millas no es aceptable ni se va a tolerar, que Washington no está dispuesto a aceptar un régimen terrorista a 90 millas de su costa y que la administración Trump va a incrementar aún más la presión. Incrementar aún más la presión, eso dijo. No mantener la presión actual, incrementarla. Lo que ya está pasando, los barcos posicionados, el avión espía, el cerco energético, los cargos criminales en preparación en contra de Raúl Castro, eso es solo el comienzo. Aparentemente vienen más. Y aquí viene lo que realmente va a sacudirlos, porque la declaración de Díaz-Balart no llega en el vacío. Llega en la misma semana en que el FBI publicó algo extraordinario en sus redes sociales. Algo que las agencias de inteligencia no publican por accidente. Algo que cuando lo veas en el contexto de todo lo que está pasando, te dice que Washington está construyendo un caso para justificar lo que viene, que a mi entender es la captura o invasión dentro de la isla de Cuba. El FBI publicó un panel específico sobre Cuba en sus redes sociales el martes 31 de marzo. Y el mensaje era claro. Dijo, y cito textualmente: la pequeña nación insular de Cuba está ubicada a 90 millas de los Estados Unidos de América y emplea estrategias efectivas de contrainteligencia para neutralizar los agentes estadounidenses. Un desertor cubano llamado Florentino Aspillaga lo dijo de la inteligencia estadounidense, que básicamente todos los agentes de la CIA creían tener en Cuba eran en realidad agentes dobles. Que toda la información que Estados Unidos recibía de la dictadura cubana estaba siendo alimentada por el propio Fidel Castro a través de los servicios de inteligencia. Que la CIA pensaba que tenía una red de espías en Cuba y lo que en realidad todos esos espías trabajaban para la dictadura cubana. Que toda la información que recibían era desinformación diseñada por La Habana. Que Cuba había penetrado completamente la operación de inteligencia de Estados Unidos en la isla. Investigaciones estadounidenses concluyeron que las estaciones de espionaje electrónico en Cuba, presuntamente vinculadas con China, habían sido ampliadas, mejoradas. Basándose en imágenes de captura desde el espacio, los investigadores determinaron que las instalaciones vinculadas con China en la isla habían sido mejoradas significativamente. El Wall Street Journal reveló algo que generó alarma en Washington, que la dictadura cubana y China estaban negociando las instalaciones de una base militar en la isla, que la información de que China podía transportar tropas y realizar operaciones de seguridad a solo 160 kilómetros, a solo 90 millas de la Florida, generó alarma en los Estados Unidos de América. A 90 millas de la Florida. Eso es lo que significa una base militar china en Cuba. No es una amenaza abstracta, es una amenaza concreta, geográficamente específica a la seguridad del estado de Florida y de toda la costa del este de los Estados Unidos de América. Y la congresista María Elvira Salazar lo dijo perfectamente. China no defiende al pueblo cubano, le importa mantener una base de espionaje en la isla. Eso es lo que quiere China de Cuba. No le importa el socialismo, no le importa la revolución. Lo que le importa es tener una plataforma de espionaje a 90 millas de los Estados Unidos de América. Una plataforma desde donde puede interceptar comunicaciones, monitorear movimientos militares y proyectar influencia en el Caribe. Recordarles que el 4 de febrero de este año, un avión RS-135V sobrevoló todo el norte de Cuba, haciendo un reconocimiento exhaustivo sobre Cuba. Este tipo de avión podía interceptar, analizar, geolocalizar emisiones electromagnéticas en tiempo real, desde comunicaciones personales como llamadas, correos electrónicos, hasta señales asociadas a sistemas militares como radares, redes de defensas antiaéreas y otros dispositivos estratégicos, y que los vuelos de este tipo de avión
tiene como uno de los principales objetivos definir el orden de batalla del enemigo. Eso es lo que estaban construyendo sobre Cuba. Un mapa completo con cada radar, cada batería antiaérea, cada sistema de comunicación, cada instalación militar, incluyendo, por supuesto, instalaciones de espionaje china, incluyendo las bases de inteligencia cubanas, incluyendo todo lo que Washington necesita saber para planificar y, por supuesto, justificar operaciones futuras. Otro segundo ángulo de la amenaza cubana a la seguridad nacional de Estados Unidos es el fraude del Medicare. El secretario de Salud Robert Kennedy Jr. dijo algo que nos dejó a todo el mundo con la boca abierta y fue absolutamente explosivo. Dijo exactamente esto. Así que, por ejemplo, en el sur de Florida, donde te encuentras, existe toda una red de estafas, un esquema completo, dirigido por el gobierno cubano, relacionado con equipos médicos duraderos, de estas empresas que supuestamente venden sillas de ruedas y rodilleras, pero en realidad lo único que poseen son listas de pacientes. Ellos le facturan a Medicaid por estos artículos. Logramos encontrar un hotel que disponía de un total de 129 habitaciones, y cada una de ellas estaba operando como una empresa de equipos médicos duraderos. En el sur de Florida existen el doble de compañías de equipos médicos duraderos que de restaurantes McDonald's. Y la mayoría de ellos no venden nada, solo están ahí para robarle al gobierno federal. Y la administración Biden, al llegar, suprimió el Departamento de Integridad del programa, así que no teníamos capacidad para atrapar a los estafadores. Lo redujeron de 80 personas a 6 para los 50 estados y 6 territorios. Una industria de fraude masivo en el sistema de salud estadounidense que el secretario de Salud de Trump está señalando directamente hacia La Habana. El administrador de Medicare a Medicaid, el doctor Mehmet Oz, fue igualmente contundente. Dijo: tenemos un fraude desenfrenado aquí y creemos que el gobierno cubano podría estar involucrada en estos esfuerzos. Y aquí viene la conexión que nadie está haciendo con suficiente claridad. Si la dictadura cubana está directamente involucrada en el robo de dinero de los contribuyentes americanos a través del fraude de Medicare, esto no es solo un crimen económico, es una operación de Estado. Es la dictadura cubana usando las estructuras de inteligencia y sus redes en la Florida para robar sistemáticamente el sistema de salud estadounidense. Es decir, que todos los norteamericanos están perjudicados por esto que acaba de hacer la dictadura cubana. Y le añade otra dimensión en el caso legal de que Washington está construyendo en contra del régimen. Otra razón más para invadir, otro predicado jurídico para la justificación de la presión máxima, otro elemento que hace que la declaración de Díaz Balart, que la eliminación de la dictadura cubana es esencial para la seguridad nacional, sea no solo una opinión política, sino una conclusión basada en evidencia concreta. Están cambiando, escúcheme bien lo que te digo, están cambiando nada más y nada menos que la opinión pública de más de 300 millones de norteamericanos para que sepan por qué razón hay que ir a capturar a estos desgraciados o invadir a Cuba y liberar a Cuba de esta maldita dictadura, que ya no es un problema de Cuba, sino es un problema de seguridad nacional para los Estados Unidos de América. Y ahora llegamos a la parte que más me tiene analizando, porque mientras Díaz Balart dice que la eliminación de la dictadura es esencial, mientras el FBI publica paneles sobre el espionaje cubano, mientras el secretario de Salud señala al gobierno cubano, dictadura cubana, por el fraude del Medicare, Raúl Castro está haciendo dos cosas simultáneamente que revelan perfectamente en el estado de pánico que vive hoy mismo. Vuelve a hablar de guerra, y lo hace con el mismo discurso de siempre. El dictador Raúl Castro envió un mensaje al Ejército Central de Cuba, asegurando que están listos para enfrentar cualquier agresión y prometiendo victoria. Una frase que no es nueva, pero que ahora llega en medio de una creciente tensión y de una crisis interna cada vez más profunda en la isla. El mensaje fue leído durante un acto oficial en Matanzas, por el aniversario 65 de esa fuerza militar, fundada en plena etapa revolucionaria. Y el tono fue claro: resistencia, enemigo externo y preparación para la guerra. Estas son las palabras de un hombre de 94 años que sabe que el tiempo se le acaba, que sabe que los cargos criminales que se están preparando en Washington, que sabe que el fiscal de la Florida dice que lo está tomando en serio, que sabe que el avión ya le mapeó todas sus defensas y que sabe que lo que le pasó a Maduro podría pasarle a él. El periódico cubano lo analiza perfectamente. Dice que los comentarios de los cubanos en las redes sociales tras la difusión del mensaje de este dictador, hay un rechazo mayoritario
a la idea de una guerra de todo el pueblo y se cuestiona que el régimen invoque conjunto a la población para defender ese sistema. A juicio de muchos, ellos no cuentan con un respaldo real. Pero sí cuentan con un rechazo mayoritario. Aunque ellos tratan de hacer tribunas y un montón de cosas para decirle al mundo que vamos a defender. ¿Quién carajo va a defender a las personas que te tienen con tantas horas de apagones, con hambre, miseria, necesidades y sin medicina? Hay un rechazo mayoritario. Eso es lo que hay en las redes sociales cubanas cuando Raúl Castro habla de defender a la patria. Bueno, en este caso sería defender a la dictadura. Mientras escribe una carta heroica sobre cómo enfrentar con firmeza cualquier agresión, el régimen está amenazando de muerte a sus propios soldados para que no huyan. Un audio filtrado, que lo filtramos aquí, por supuesto, en nuestras plataformas, señala que un jefe de una base aérea cubana habría advertido a sus subordinados que aquellos militares que se niegan a cumplir las órdenes de combates ante una eventual invasión de Estados Unidos podría enfrentar la pena de muerte tras un juicio sumario. Y aquí viene algo que me parece absolutamente más explosivo todavía. Con el 70% de los militares que se te quieren ir, bueno, la diplomática cubana Joana Tablada, la mentirosa, en declaraciones al Medio del Sol de México, dijo algo que encendió la alarma sobre el clima interno en la isla. Dijo, y cito, textualmente, no lo dudo, cuando le preguntaron sobre una posible distribución de armas a la población ante un eventual conflicto con los Estados Unidos de América. No lo dudo. Eso dijo la diplomática cubana. No lo descarta que se esté distribuyendo armas a la población civil para defender la mal llamada Revolución Cubana. Y aunque aseguró no tener detalles correctos, describió la existencia de estructuras organizativas dentro del país preparadas para escenarios de guerra. Dijo que en Cuba existen mecanismos donde la población sabe a dónde ir en caso de ataque, incluyendo brigadas de producción y defensa. No es que esas armas vayan a ser usadas contra una invasión estadounidense, sino que podrían ser usadas contra el propio pueblo cubano si las protestas escalan. Y mientras todo esto ocurre, mientras el régimen amenaza de muerte a sus soldados por distribuyendo armas a civiles, Raúl Castro, por supuesto, ha sido evacuado de Cabeza Haití y se encuentra en estos momentos durmiendo en los túneles, cambiando de carro en carro, cambiando de lugar en lugar a vivir, algo que le va a afectar muchísimo la salud. Y ahora llegamos a la pregunta central de este análisis, la pregunta que da prácticamente título a este video. ¿Existe la posibilidad real de que Estados Unidos tome acción militar contra la dictadura cubana? ¿O todo esto es una retórica política? Para responder esa pregunta necesitan ver los elementos que hemos estado analizando hoy juntos, no por separados, juntos, porque es como los ven en la imagen completa si se vuelve imposible de ignorar. Primero, el congresista Díaz Balar, con acceso a información clasificada, dice que la eliminación de la dictadura cubana es esencial para la seguridad nacional de los Estados Unidos de América y, por supuesto, no descarta una acción militar. Segunda pieza de este rompecabezas que estamos analizando aquí. El FBI publica paneles específicos sobre Cuba, revelando cómo la dictadura cubana recluta espías y presenta un peligro real para la seguridad nacional de Cuba. Esto es fundamental porque aquí es donde se apunta directamente a la dictadura cubana como un peligro a la seguridad nacional, lo mismo que hicieron con Nicolás Maduro Moro. Tercero, las bases chinas de espionaje en Cuba han sido ampliadas y mejoradas. China está usando a Cuba como plataforma de espionaje a 90 millas de la Florida. Cuarto, el secretario de Salud y el administrador de Medicare y Medicaid señalan directamente a la dictadura cubana como posible responsable del fraude masivo del sistema de salud estadounidense que toca, escúcheme bien lo que te digo, cada estadounidense, los más de 300 millones que se encuentran viviendo ahí. Si me dan una pregunta, están cambiando exactamente todo. Están cambiando la opinión pública que tiene exactamente el gobierno y, por supuesto, los congresistas, los senadores, incluso la opinión pública de más de 300 millones de norteamericanos sobre Cuba. Porque si me estás tocando mi bolsillo y estás haciendo estafas, también me estás afectando. Por eso es que hemos visto exactamente a esta gente volviéndose loco, dándole entrevista a medios estadounidenses porque necesitan revertir la ofensiva mediática que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos de América.
También podemos ver el avión de espionaje que pasó y ya lo tienen todo localizado. Si a esto le suma al mensaje de Raúl Castro diciendo que nuestra patria está siendo amenazada, también es una forma de ver el temor. Y séptimo, la diplomática cubana que está diciendo que le va a dar armas al pueblo cubano. Eso es solamente para tratar de intimidar al gobierno de los Estados Unidos de América, que si invaden el pueblo cubano lo vas a esperar y va a haber guerra de guerrillas y va a haber de todo. Eso no va a ocurrir porque ellos son incapaces de darle un arma a las personas que tienes con más de 40 horas de apagones, con hambre, miserias y necesidades, y mensajes como esos vemos todos los días. ¿Ven cómo todos estos elementos apuntan a la misma dirección? No es un elemento aislado, no es una declaración política, es un conjunto de movimientos coordinados que juntos pintan un cuadro muy específico. La imagen más completa y más honesta de por qué Cuba se ha convertido en una cuestión de seguridad nacional para los Estados Unidos de América. No solo por lo que hace en su propio pueblo, sino por lo que le hace a Estados Unidos de América directamente. Plataforma de espionaje chino a 90 millas, Cuba es una red de fraude de Medicaid que roba dinero a los contribuyentes norteamericanos. Cuba es un servicio de inteligencia que ha penetrado instituciones sensibles dentro del gobierno estadounidense durante décadas. Si no, pregúntele a Ana Belén, a Rocha. Cuba es el régimen que amenaza a muerte a sus propios soldados para que no huyan cuando lleguen los americanos. Y Raúl Castro en estos momentos que se encuentra escondido y que no quiere terminar como Maduro. Señores, estamos en el final de la dictadura cubana. Pero estos no son momentos de sentarnos en nuestra casa, poner Netflix y hacer cualquier cosa. Estos son momentos específicos para seguir batallando en las redes sociales, seguir cambiando el estado de opinión de todos los canadienses, de todos los americanos, del resto del mundo, del peligro que representa la dictadura cubana para la tranquilidad de este mundo. Como mismo lo hicimos con Irán, debemos hacerlo con la dictadura cubana. La dictadura cubana está más débil que nunca. La dictadura cubana en estos momentos no puede hacer otra cosa que rendirse y huir. Pero están aferrados al poder porque saben muy bien que nosotros le iríamos atrás. Pero lo que más le tienen miedo es la invasión, la fuerza más poderosa del mundo que entre dentro de la isla de Cuba y se lleva eso. Algo que sería el sueño cumplido para cada cubano. Por eso les pido a todos ustedes que compartan este video, que se lo manden a sus familiares, que lo discutan en sus comunidades, que lo usen para que el mundo entienda de lo que está pasando en Cuba. No es una crisis humanitaria, es una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos de América. Es el pueblo cubano que merece que esa amenaza sea eliminada de una vez y para siempre. Y ahora quiero que me respondan en los comentarios porque sus voces son muy importantes para nosotros. La primera pregunta. Díaz Balart dice que la eliminación de la dictadura cubana es esencial para la seguridad nacional de los Estados Unidos de América y que no descarta una acción militar. ¿Creen que esa declaración refleja la posición real de la administración Trump o es solo una opinión personal de un congresista? La pregunta número 2 que quiero que me publiques: el FBI publicó un panel específico sobre Cuba revelando cómo la dictadura cubana recluta espías y representa un peligro real para la seguridad nacional. ¿Creen que esa publicación fue deliberada o forma parte de la estrategia de Washington para justificar una acción futura? Y la tercera pregunta. La diplomática cubana Joana Tablada admitió que no descarta de que se distribuyan armas a civiles cubanos para defender la mal llamada revolución. ¿Creen que esas armas serían usadas contra la invasión estadounidense o en contra del pueblo cubano si salen a protestar ahora mismo a gran escala? Quiero leer sus comentarios porque me interesa. Quiero saber cómo piensan porque este es un debate que importa. Porque las decisiones que tomen en las próximas semanas van a definir el futuro de Cuba y la seguridad de los Estados Unidos de América por generaciones. Así que nada, mi nombre es Darwin Santana Enrique, este es su canal de YouTube o nuestras plataformas o nuestro ecosistema, El Mundo de Darwin. Suscríbete a nuestro canal, danos un like, comparte esta información con la mayor cantidad de personas posible y comenta qué te parece todo eso. Si no tienes nada que comentar, ponme la I de libertad o ponme la I de intervención. Así que nos vemos en un próximo video.